gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy estamos en el último programa del año. A toda la gente que nos ha visto por este canal, UCB Televisión, les queremos agradecer la sintonía que nos ha brindado cada fin de semana, participar a través de las redes sociales, sobre todo los que están ahí tuiteando, haciendo WhatsApp. Y nos va a poder seguir viendo a través de las pantallas de Vive, en el canal 47, también los fines de semana. Y le tenemos sorpresa también para la nueva temporada del 2017 en marzo. Y un afectuoso saludo a todos aquellos que permanentemente estuvieron en sintonía con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Han pasado más de 43 años del golpe militar y todavía es un gran tema. Tenemos importantes invitados, como siempre, hoy en nuestro programa. Usted puede ser partícipe a través del hashtag CDB-perdón para que comience a debatir junto a nosotros. Nos acompaña una actriz, ella fue agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos, también en el periodo de Michelle Bachelet. Hoy es activista política en Revolución Democrática. Javiera Bará, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nos acompaña la diputada de la UDI, Claudia Nogueira. Hola Agustín, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y un amigo de la casa, don Daniel Farcas. Encantado de estar acá. Que va a ser panelista también permanente en la temporada 2017. Así es. Ah, mira, qué interesante. Siempre que me inviten. No, se lo vamos a invitar. Javiera, quiero partir contigo. El crimen de tu padre fue un atentado violento en materia de derechos humanos. ¿Cómo tú vives o has vivido ese tema, particularmente en el perdón? A ver, yo creo que la discusión que se ha dado los últimos días, las últimas semanas en Chile es una discusión en extremo mañosa y en extremo perversa. Porque se ha dado de una manera en la cual nos han puesto a nosotros, a los familiares, que muchos de ellos todavía no saben dónde están sus deudos, todavía no saben qué pasó con ellos, familiares que algunos de ellos sabiendo lo que pasó, no hay nadie cumpliendo penas en prisión, y nos han puesto en una situación en que Chile todavía no hay total verdad ni justicia, en el lugar de tener que ser los que mostremos clemencia y tener que ser los que mostremos humanidad. Familiares que los pocos que hemos tenido la posibilidad de saber qué pasó con nuestros familiares, hemos peleado y luchado porque cada criminal que se logró identificar tuviera un debido proceso que por supuesto nuestros familiares no tuvieron. Por lo tanto, encuentro que, como ha dicho Manuel Guerrero, mi hermano Camilo Parada y muchos de los familiares que hoy día nos vemos nuevamente, después de tantos años, obligados a revivir los feroces crímenes de los que fueron víctimas nuestros familiares, padres, hermanos, hijos, nos vemos obligados por un lado a revivir y por lo tanto
se vuelve a victimizar a quienes fuimos víctimas, directas o indirectas, y por otro lado se nos pone en una posición en la cual somos nosotros de alguna manera, al no salir diciendo si nosotros perdonamos o no, quienes pareciéramos que no tuviéramos clemencia, cuando quienes no tuvieron clemencia precisamente fueron quienes violaron los derechos humanos, quienes como agentes del Estado, en vez de cuidar a su pueblo, lo atacaron de las feroces maneras que hoy día conocemos. Entonces, a mí me entristece mucho que la discusión sobre el tema de los afectados de demencia y de casos graves de salud que afecta a... en este país tenemos un gran número de reos en comparación con otros países y sin duda las condiciones en las que están la mayoría de los privados de libertad son condiciones que están por muy bajo de los estándares por las que deberían estar. Me duele mucho que se mezcle esa discusión, que es una discusión general que Chile debe tener. Nosotros tenemos que ser capaces de mejorar los estándares de quienes hoy día están privados de libertad. Yo creo que el Estado chileno está en deuda con eso, con esta discusión sobre un perdón que llega tarde, que no va acompañado de gestos concretos, y que por lo tanto no tiene el sentido que debería tener. Yo te hacía la pregunta en tu dolor personal, cuando a Javiera Pará se le pregunta, ¿tú pudiste perdonar una vivencia tan dolorosa como esa? ¿Cómo aplicas el concepto del perdón ahí? Es que yo creo que la sociedad chilena no tiene derecho a preguntarnos a nosotros si nosotros hemos perdonado o no, porque yo creo que el perdón es un acto profundamente personal y que cada uno sabrá en su fuero interno si ha logrado perdonar a Chile, porque realmente lo que vivió Chile, la responsabilidad que esta sociedad tiene en su conjunto de todavía no haber... o sea, en Chile, por ejemplo, hay 126 exagentes procesados, acusados de los 1.373 que hoy día... O sea, hay 126 cumpliendo presidio de los 1.373 de los agentes que están procesados y acusados. Hay un 5% de los casos de los detenidos desaparecidos que ha sido resuelto. Entonces Chile está al debe hoy día con quienes fueron víctimas directas de la represión, porque las víctimas fuimos todos, en la sociedad chilena en su conjunto, y por eso se habla de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra que están nombrados con todas sus características en el Estatuto de Roma que Chile y que el Congreso chileno ratificó el año 2009. Ahora, ¿cuánto de esa deuda, ustedes son diputados de la República, creen que le corresponde a la institución de ustedes o a los partidos políticos que fueron parte de esta historia, o creen que no hay ninguna responsabilidad todavía pendiente en esa materia? Yo por lo menos creo que la responsabilidad del quiebre institucional 73 es una responsabilidad, a mi juicio, claramente adjudicada a la izquierda de este país. Sin entrar a evaluar las responsabilidades de por qué llegamos a lo que llegamos, a ese profundo quiebre que la propia Corte Suprema lo condena, sin evaluar más allá ese tipo de responsabilidad, yo creo que efectivamente hay una responsabilidad social donde uno puede tener distintas interpretaciones de culpas y responsabilidades a efectos del 73. Pero lo que no hay duda es que el atropello de los derechos humanos es un acto condenable y en que la sociedad chilena ha llegado al consenso mayoritariamente en admitir, en reconocer y en compartir que ha sido un daño que se le ha causado al alma de Chile. Y ahí hay una responsabilidad, diría, compartida de la sociedad, de los gobiernos también, que no han sabido promover y propiciar la paz y la reconciliación de verdad. Yo creo que aquí hay gente que se ha dedicado un poco a explotar un dolor que es legítimo y es genuino y no avanzar en lo que realmente importa, que es en la verdad, que es en la justicia y que también, por cierto, es en el perdón. En el perdón, como dice la Javiera, efectivamente es un acto profundamente personal que obedece más bien al interior de cada uno, a una evaluación interna profunda, pero que también se puede promover, se puede propiciar y si la sociedad no avanza en ese sentido,
en el sentido del perdón nos detenemos. Pero ¿cuánto del avance o el retroceso, el estancamiento, es porque los reconocimientos han sido demasiado tardíos y más bien incluso se duda de su sinceridad? O sea, ¿cuánto de eso hay en este tema también? O sea, ¿cuánto esto se hace por un cálculo incluso que puede ser hasta, a lo mejor puede tener ciertos beneficios judiciales o en materia política o ciertos cálculos políticos, más que un perdón sincero? Porque aquí participó, todos los estamentos de la política participaron de un quiebre. ¿Y cuánto de eso nosotros lo hemos reconocido 10 años después, 20 años después, no sé, 30 años después? Bueno, yo primero quisiera partir con yo recuerdo particularmente el día del secuestro del padre de Javiera, y yo le contaba que para nosotros Pará, Natino y Guerrero era un ícono de la injusticia y el horror. Entonces yo creo que uno no puede partir una conversación sin contextualizarla. Y creo que Claudia tiene razón en algo, que esto, por supuesto, uno podría entrar a discutir largamente sobre las razones, y aquí todos podríamos sacar nuestras tesis de quiénes son los responsables. Pero por otro lado, a mí me parece súper importante, y de alguna manera se esbozó en la primera parte de la intervención, de que es Chile el que tiene que pedir perdón. Y yo creo que en eso Patricio Aylwin, yo siempre le rindo un homenaje en ese sentido. De hecho, él lo hizo. Porque él, al asumir la presidencia, él pide perdón por parte del Estado de Chile. Porque en realidad, y la gran diferencia con los delitos de lesa humanidad, yo eso lo he aprendido y lo sigo con mucho dolor, es que cuando se actúa en nombre del Estado, justamente no es un delito en donde uno comete un crimen y mata a alguien, que siempre es condenable y es espantoso, por cierto, sino que amparado en la legitimidad del uso de la fuerza y en la potestad que eso le da, uno, en vez de proteger a las personas, les hace un daño, ya sea torturándolos, haciéndolos desaparecer. Y aquí entramos al punto quizás más importante. Yo nunca creo que el perdón vaya a ser algo colectivo, si yo de eso estoy de acuerdo que es algo personal. Tampoco creo que sea tan relevante si es que es suficientemente tarde, porque yo creo que probablemente nunca es tarde, porque siempre va a haber un momento en la historia para poder avanzar. No, pero yo me refiero no a los que cometieron un delito. No. Me refiero a que hay instituciones que fueron parte también con una responsabilidad por último política. Pero yo creo que las instituciones finalmente, y ahí yo hago una distinción, la hago siempre porque yo digo que en mi mundo, culturalmente la izquierda, por ejemplo, tiene un trauma con Carabineros. Y yo, que me he metido mucho y he trabajado en el tema de seguridad ciudadana, tengo que hacer una distinción clara entre los carabineros de hoy día y los carabineros que nos tomaban presos a nosotros en la década de los 80, porque si no, no podría vivir tranquilamente. Y por supuesto eso es difícil, porque hay un problema de inconsciente colectivo, no es una cosa que uno vaya a hacerla solamente desde el punto de vista racional. Pero el tema del perdón, finalmente, y ahí yo comparto, colocar a los familiares de los que han tenido la desgracia de sufrir todo este tipo de acciones en la disyuntiva de tener que decir si ellos perdonan o no, es algo, una doble victimización, porque en realidad... Ok, pero te saco de ese ámbito para la gente, para la dueña de casa, que no, yo siempre digo esto, para la dueña de casa que nos está mirando, que vive situaciones que tiene que perdonar, que vive situaciones confrontadas de dolor. O sea, ¿cuán difícil es perdonar? Es que yo creo que lo que dice el diputado aquí es bien importante. O sea, estamos hablando de unos crímenes que perpetraron agentes del Estado, pagados por nuestros impuestos. O sea, esto quiere decir que mi padre, Manuel y Santiago pagaron con sus impuestos a los agentes que fueron a secuestrarlo, al helicóptero carabinero que sobrevoló, a la gente que los torturó y a quienes los degolló. Estamos hablando de crímenes que se hicieron con la intención de amedrentar a un sector de la población, que hubo un uso sistemático de la fuerza policial, de las fuerzas de represión para amedrentar a un sector de la población. No es un problema de un señor al que le caía mal el señor de al lado y que porque tuvieron un altercado fue decidido matarlo. No. Aquí hay una política que comienza el año 73 y en eso yo no, difiero totalmente de lo que ha dicho la diputada aquí, de que la izquierda sería la responsable del quiebre internacional y por lo tanto de la violación de los derechos humanos. O sea, yo creo que efectivamente del año 70 al 73 se vive una situación política de la que yo personalmente tengo bastantes críticas, incluso viniendo de una familia de izquierda, como también creo que hicieron muchas cosas buenas, pero justificar
el horror que comienza el año 73 en los problemas políticos de los 3 años anteriores, a mí no me parece. Pero... pero yo no he justificado eso de ninguna manera. Dije, independientemente de las responsabilidades que alguien tenga, que para mí son de la izquierda, de por qué se produce un quiebre. El quiebre institucional, de la institucionalidad, no solamente ocurrió lo de los derechos humanos, sino la disolución la disolución del Congreso y una serie de efectos e impacto producto del quiebre institucional. Adjudicar que el quiebre institucional y la violación de los derechos humanos hay una distancia tremenda. Bueno, no, es que yo creo que Entonces, el golpe de Estado que... deriva en una situación de represión que dura 17 años Pero y que los partidos de derecha en su conjunto amparan y por algo todos votan que sí en el plebiscito del año 88. O sea, las indulgencias que partidos de la derecha tradicionales se han dado han sido muchos años después. Nosotros no lo escuchamos en ningún momento de los 17 años a las mismas personas que hoy día forman parte de Renovación Nacional y de la UDI levantar la voz cuando sabíamos que habían gente detenida en centros de detención que pudieran haber sido salvados, acompañarnos a los tribunales a pedir que los recursos de amparo fueran efectivos. Jamás lo escuchamos. Y en ese sentido el reconocimiento de que en Chile se violan los derechos humanos llega tarde porque hubiera sido distinto si hubiera sido antes. Sí, independientemente de eso, Javiera, que bueno, Jaime Guzmán lo ha dicho, el propio Andrade y varios, intervino, hizo varias acciones concretas para poder ayudar a gente que estaba en situaciones bastante complejas en la época del gobierno militar. Pero sin meterme en eso, porque creo que el perdón es algo suficientemente importante en esta fecha y en esta época para poder hablar de lo que significa y el impacto que tiene en las sociedades. Y en ese sentido quiero llevarte que independientemente de que sean agentes del Estado los que cometan brutales violaciones a los derechos humanos, para las víctimas, es decir, para ti como víctima en su minuto versus para otra persona que le violaron a su hija, se la torturaron y se la mataron, el impacto y el dolor para las víctimas, independientemente de quien ejecuta ese acto deleznable, es el mismo, es la brutalidad de ver a un ser querido desaparecido, muerto, asesinado, torturado. Porque la tortura, ya ves tú que hoy día en el Sename están acusados la Fiscalía, el Instituto de Derechos Humanos acusa que hay tortura en el Sename. Por lo tanto, la tortura se da y se ha dado, desde el 73 en adelante hemos tenido casos de tortura. Entonces yo digo, para aquellas víctimas, para las víctimas, es independiente, indudablemente que tiene un contexto diferente, que sea un agente del Estado a que sea un particular X. Pero el dolor que causa y el impacto que causa en cambiarte la vida para siempre, producto de ese acto de atropello a los derechos humanos, es el mismo al final. Ahora, ese dolor no se termina nunca. Pero hay un tema que... El problema es que aquí hay un impacto social. Muy grande. Sí, porque lo que se buscaba era un impacto de amedrentamiento. Pero hay un tema que tocaba Javiera... Perdón, de cómo perdonas, cómo superas ese dolor. Ya, pero contestando esa pregunta, Javiera decía, un ingrediente para perdonar, a mi juicio, lo mencionó ella incluso, es la verdad y la justicia. Porque en la medida que haya verdad y justicia, yo estoy en mayor capacidad para poder perdonar. Pienso, o con mayor potencialidad para perdonar. Pero cuando no hay ni verdad, ni hay justicia, qué complicado es perdonar. Sí, pues si no sabemos dónde están los cuerpos detenidos desaparecidos, es muy difícil que haya perdón. Yo ni siquiera hablo como víctima, pero yo pienso, por ejemplo, en David Silverman, no sé, por colocar un caso que conozco, fue una familia cercana. ¿Cómo yo le puedo pedir a la Claudia, a la Yael, al Daniel, que son sus hijos, que perdonen si todavía no saben dónde está su padre? O sea, eso estoy colocando cualquier caso de los muchos que existen. Es que yo no puedo, el perdón no se puede pedir condicionado a algo. Porque los perdones forzados para lograr la reconciliación finalmente retroceden más que avanza. El perdón es súper interior y es un proceso de evaluación personal que muy por el contrario hay algunos que sostienen que es indigno y que atenta contra los derechos de las personas. Yo creo que es un acto tremendamente noble, resiliente. Sí, pero yo quisiera dejar muy en claro que el problema para la reconciliación nacional, insisto, no es la actitud íntima que tengan los familiares, sino que aquí el Estado chileno está en deuda con lo que ocurrió durante 17 años de dictadura. Y ese es el gran problema que hoy día tenemos. Y de eso deberíamos estar hablando. No, pero también 17 años, 20, 40, en que tampoco el Estado ha sido activo en propiciar
para aquellos que han vivido un dolor inmenso, propiciar canales para buscar la reconciliación. Han habido, Pero es que no hay otro canal que haya, comisiones. es que no hay otro canal que haya verdad y justicia. Pero ¿cómo? Si creer ¿Y la que comisión Rettig y creer, la comisión- Exacto. por la eso, comisión Vale? Yo creo que sí hubo creer esfuerzo. que es Sí, posible, pero, creer que es pero posible. no persistentes en el tiempo, han habido sin duda. A ver, creer que es posible que un país que ha vivido el trauma que nosotros hemos vivido pueda vivir juntos y comenzar a vivir juntos en esto que se llama reconciliación sin que hayan los debidos procesos de verdad y justicia, que son un imperativo legal del derecho internacional a través de tratados, convenios que Chile ha suscrito y que por lo tanto lo obligan porque la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial se puso de acuerdo a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de distintos convenciones, etcétera, que Chile ha ido firmando y ratificando a través del Congreso del que ustedes son parte, una tras otra, nos pusimos de acuerdo como humanidad que cuando se lesiona, porque finalmente los crímenes que ocurrieron no fueron crímenes en contra de mi familia, sino, insisto, en contra de un sector de la población. ¿Qué se buscaba? Que ese sector de la población no se manifestara política, social, culturalmente. ¿Cómo son los crímenes de la Alemania nazi? ¿Cómo son los crímenes de Stalin? ¿Cómo son los diversos crímenes que están Javiera, clasificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra? Javiera, y para que esa reparación sea posible, la humanidad ha dicho que tiene que haber verdad y justicia. Cuando se escucha en el debate de este tema, de que siempre se habla de la violación de los derechos humanos circunscrito a un sector de todo lo que ocurrió en Chile, que es básicamente el sector de la izquierda, y también se cometieron violaciones de derechos humanos a personas que fueron también militares, que fueron del otro sector. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Qué te genera eso? Pero antes que me lo contestes, si tuvieras que comprar un auto, yo te recomiendo Chevrolet. ¿Y dónde lo puedes escoger, Daniel Farcos? ¿Dónde? En Inalco, el mejor concesionario Inalco.cl. automotriz de General Motors. Lo puedes comprar en cuotas, lo puedes comprar al contado, dejas tu vehículo en parte de pago, Fantástico. te lo reciben en un precio espectacular y sobre todo lo puedes comprar en www.inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet, inalco.cl. Siempre se habla como que hay una violación de los derechos humanos de un sector. Si habláramos de contenidos mediáticos, incluso es la que uno más percibe, es una de las que más ve. ¿Piensa que también hubo violación de los derechos humanos de otras personas que fueron parte incluso del gobierno militar? A ver, los derechos humanos, el único que puede violarlo es el Estado. Los otros crímenes, si es que uno establece que son crímenes, no son derechos humanos. O sea, yo entiendo los derechos humanos cuando agentes del Estado los perpetran en contra de sus ciudadanos. No, ¿cómo tú crees que los niños del Sename no les violan los derechos humanos? Es que el Estado está violándolos por omisión en este sentido. Y yo creo que hay una responsabilidad del Estado que, si bien no es el administrador de cada uno de los centros, es el administrador del Y servicio del cuando hay una Sename. trata de personas, de particulares, ¿tú crees que no les violan sus derechos humanos? También Particulares que tratan, que hacen trata de personas y que explotan seres humanos, ¿no hay violación de los derechos Es humanos? que las violaciones a los derechos humanos las perpetran los Estados en contra de las personas. No está Ahora, circunscrito solo al Estado. está circunscrito al La Estado. violación a los derechos humanos, o sea, yo como persona puedo violar tus derechos humanos No, cuando eso es un hago crimen, actos que van reñidos contra, contra lo que significa la esencia, el respeto a la dignidad humana. Pero es que cuando yo atento en contra de ti, no estoy violando tus derechos humanos, estoy atentando en contra de ti. Quienes sí tienen que ser los garantes, y por eso yo creo que lo del Sename aplica perfectamente. Sí, porque Quienes son parte de la responsabilidad del Estado. son los garantes pero de cuando los hay una derechos humanos. reacción de un Estado que viola los derechos humanos, cuando hay una reacción y se reacciona usando el terrorismo, por ejemplo, para usted eso no Ay, no, sería pero violación de los Es que derechos eso es humanos. terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. No, pero- Tiene pero- otra- Es que, tiene- oye, pero el terrorismo tiene- es deleznable y para mí es un acto, obviamente, es un acto pero tiene despreciable. Pero otra- el terrorismo no viola derechos humanos. Es que no, es que el punto, no, yo creo que Yo diría que ahí hay una violación cuando te ponen una bomba en una estación de metro y matan personas, hay una Es que violación eso- claramente pero es a que tus eso está- derechos humanos. eso está definido como terrorismo. No, Lo el de- acto en sí es que los de derechos terrorismo. La humanos- consecuencia es la violación de los derechos humanos de los seres inocentes que se ven
se ven implicados en un acto de terrorismo. Pero claramente hay una violación persistente de grupos conocidos en el mundo, de que violan sistemáticamente los derechos O sea, humanos de otros seres humanos. los únicos violadores de derechos humanos, Daniel Farca, en este periodo fue el gobierno militar. Yo lo pondría, Sí, esa frase. yo lo pondría en el siguiente sentido para que la gente que nos está viendo nos escuche y no se transforme en una discusión académica. Una cosa es cuando hay actos que son deleznables y absolutamente reprobables y producen un daño irreparable a las personas, que obviamente son impropios y absolutamente terribles, como los que la diputada Claudia Noguera acaba de nombrar, por ejemplo, trata de personas, o que explote una bomba, que yo creo que es algo espantoso. Y hay grupos que están organizados para causar terror. Y yo creo que el terrorismo es en esencia un acto en contra de la convivencia, en contra de la paz social y en contra de las Pero en personas. este periodo, cuando se mataron carabineros, no se violó los derechos humanos de esa gente. El atentado de Pinochet, cuando se mueren 9 escoltas, que tienen familias, que estaban cumpliendo un deber de cuidar a una persona. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con el perdón de ellos? ¿Qué pasa con el impacto que les genera en el cambio brutal de su vida para siempre, de la vida de su familia? Y por cierto, era gente joven que murió en algo sin tener ningún tipo de responsabilidad, en un acto terrorista, a mi juicio, puro. Entonces uno dice, ahí no hay derechos humanos, no existen los derechos humanos. A ver, primero yo querría decir que me parece totalmente incomparable las situaciones de las que estamos hablando. O sea, estamos hablando del atentado a seres humanos inocentes que por pensar de una manera fueron desaparecidos, torturados, exiliados, relegados, etcétera. Como el caso de mi padre, como el caso de mi abuelo, que recién esta semana, después de 40 años, ha habido una sentencia. Mi abuelo murió en la casa de exterminio Simón Bolívar después de que lo apalearan durante días con todos sus huesos rotos, y mi familia ha podido recuperar unos trozos de su cuerpo, de unos huesos, hace muy pocos años, y el jueves de esta semana se entregó por primera vez la sentencia del caso. Comparar eso con un atentado a un dictador para mí es diferente. Yo creo que uno podría discutir, y creo que es otro programa, si la vía armada para resistir al dictador Pinochet tenía sentido o no. Pero yo creo que equiparar los actos de resistencia del pueblo chileno en un momento de dictadura, cuando la rebelión además está en la Declaración de los Derechos Humanos como un derecho de los pueblos cuando son oprimidos, comparar esas dos situaciones no ha lugar. Yo creo que podemos discutir en otro programa sobre la pertinencia de la lucha armada o no, pero creo que no son equiparables. Pero el dolor de esa persona que murió cuando hubo un acto terrorista de represión, porque cuando tú dices que aquí murió gente inocente, yo no tengo ninguna duda de que tu padre era inocente y tu abuelo también, ninguna. Y la historia lo dice así y es evidente. Pero hablar de que era inocente es como dices tú, hablar si la lucha armada era o no legítima. Es que esa es otra discusión. Pero de inocencia, generalizar la inocencia de ninguna manera. Pero Pinochet no era una persona inocente, estaremos de acuerdo. Las escoltas de Pinochet también estaremos de acuerdo, y su familia no tenía ningún tipo de responsabilidad de lo que el señor Pinochet, le guste a uno, le guste a otro, fue emboscado y se atentó contra su vida. Entonces, la dignidad humana, para mí, tanto de tu padre como de esa escolta, para mí vale lo mismo, porque son seres humanos que merecen respeto y protección de sus derechos, y tanto a uno como al otro se les fue truncada su vida deleznablemente y sin ningún derecho. Mira, bueno, ¿tú quieres hablar? No, no podría hablar antes que usted. No. Mira, yo insisto que no podemos poner en el mismo caso. Yo, por supuesto, que vengo de una familia que, gracias a la vida, porque no creo en Dios, se ha preocupado de inculcarnos el respeto a todos los derechos, a todos los seres humanos, sean quienes sean. Tanto así que cuando tuvimos la posibilidad, porque la ley nos lo permitía en ese entonces, de pedir pena de muerte para los asesinos de mi padre, no lo hicimos. O sea, tú estás al frente de una persona que cree profundamente en que cualquier persona, sea quien sea, haya nacido donde haya nacido, piense lo que piense, tiene derecho a una vida digna, y cuando tiene que cumplir pena porque ha cometido delitos que son de lo más terrible que un ser humano puede perpetrar en contra de otro ser humano, aún en ese caso tiene el derecho a todas las garantías
que el Estado de Derecho se ha otorgado para cuidar incluso a los criminales. Entonces... Cuando hay una declaración de perdón de un militar que está pronto a morir y donde saca... ¿Puede ser algo, Agustín, perdón, déjame terminar un poquito. Donde saca a la luz temas que no había sacado durante 40 años y está en el término final de su vida y hace una declaración de eso aportando a la justicia y pidiendo perdón. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cuál sería el caso del militar que hizo esto? No tengo caso específico, pero... No, pero es que no ha pasado, o sea, es que yo creo... No, si pasara. Yo quiero ser súper como... Sí, pero no han entregado información. A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Si los señores que hoy día están en Punta Peuco, después de todos estos años, están arrepentidos y así lo sienten, yo creo que lo más efectivo para eso es que su arrepentimiento sea un arrepentimiento eficaz y eso vaya acompañado de la entrega de información para, insisto, que quienes aún no saben dónde están sus familiares y ellos tienen información de eso, puedan avanzar. Pero yo quiero separar aquí... Hay algunos que tienen Alzheimer, que no recuerdan nada y se fueron. Yo quiero separar aquí... Yo quiero separar dos cosas. Una es... la petición de perdón, que yo me lamento que sea parte de un circo mediático, que no sea un acto personal, que estas personas sientan y que lo acompañen en el caso de que sus facultades lo permitan, de la entrega de información. El otro es el proceso judicial y el cumplimiento de las penas. Chile hoy día cuenta dentro de su legislación y dentro de los reglamentos y del Código Penal con una legislación muy precisa para los privados de libertad que pierden sus facultades mentales. Y eso no hay que cambiar la ley para esos casos. En caso de que sea así, la ley, nuestra ley, dice que esas personas pueden cumplir su pena en hospitales psiquiátricos o donde estas personas puedan cumplir por demencia. En la ley dice en hospitales, en centros psiquiátricos. Donde hay un vacío es cuando las personas tienen una enfermedad terminal o de una gravedad extrema. Solo dice en el Código Penal que quienes estuvieran cumpliendo pena de presidio perpetuo, no simple, sino... Calificado. ¿Cómo? Calificado. Calificado, podrían pedir... en virtud de su condición de enfermos terminales o de una gravedad que se sabe que van a morir, podrían pedir el indulto. Pero para caso de crímenes de lesa humanidad. Y para todo el resto no está tipificado y ahí hay un vacío que hay que, yo creo, legislar. En el caso de crímenes de lesa humanidad, yo me vuelvo al Estatuto de Roma, que es ley en nuestro país gracias al artículo 5º de la Constitución, que hace que todos los tratados y convenios que nuestro país ratifique a través del Congreso se vuelvan ley. Y el Estatuto de Roma es claro en decir que los estados tienen que hacer que se cumplan las penas y en caso de presidio perpetuo, si se ha cumplido 2/3 de la pena o 25 años, esta podría ser revisada solo y solo si ha existido cooperación y facilitación espontánea de información para avanzar en la investigación. Que en este caso no lo hay. Y esa es lo que dice el derecho internacional y por lo tanto la ley de nuestro país. Daniel. No, yo quisiera decir algo como parte, no puedo dejar pasar el punto porque yo como parte del movimiento estudiantil en esa época siempre, y no lo puedo soslayar porque me parece muy importante, yo creo que era un error sistemático y constante el tener actos violentos y obviamente justificar la lucha armada, porque eso justamente era lo que justificaba más represión y más permanencia de la dictadura. Así que en ese sentido yo por lo menos quiero dejar francamente puesta mi posición, la cual siempre la tuve y creo además que era un despropósito y creo que fue un flaco favor que se le hizo al pueblo de Chile producto de ese error. Sin embargo, con esa misma fuerza, debo decir que es imposible comparar la trágica muerte de los escoltas, que para mí es trágica, porque obviamente son personas que no tienen una responsabilidad penal en ese momento, habría que ver si cada una persona esa responsabilidad es individual y habrá que verla con lo que le pasó a las personas que desaparecieron o que fueron asesinadas, como es el caso de Roberto Parada. Yo creo que eso no es comparable, por una sola razón, porque el uso y el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, y eso lo hemos conversado muchas veces, y obviamente cuando hay una traición, porque eso es la verdad, una traición a ese monopolio es cuando se produce una violación de los derechos humanos. Y yendo a la pregunta, para no seguir en esa dinámica, con respecto al tema de los
de las personas que están cumpliendo pena, yo creo que aquí tenemos un vacío efectivamente con las personas que están en enfermedad terminal. Que efectivamente si no hay un avance, vamos a seguir una disyuntiva. Y esa disyuntiva tiene que ver con la voluntad de efectivamente poder colaborar. A mí, más que show mediático, no show mediático, a mí lo que me importa, yo creo que es un avance. Yo creo que siempre es un avance pedir perdón. Pero finalmente no es el problema lo que yo pienso, lo que yo crea, sino más bien si eso contribuye o no a saber la verdad. Y si esas personas quieren contribuir, yo creo que tienen en muchos casos los antecedentes. Claudia. Yo creo que independientemente de eso, Agustín, yo creo que una sociedad que no perdona no avanza, no se humaniza y termina con una ley de vida al final que es la del ojo por ojo. Y eso finalmente nos vuelve ciegos, tremendamente ciegos. Y vivimos en torno al odio, a mascullar el odio, no puede ser el venganza, puede ser resentimiento justicia, no venganza, y finalmente pero la venganza. Y yo creo que eso hace mal como sociedad. Independiente de los casos particulares y definidos de las víctimas de este dolor, yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío como sociedad de buscar la reconciliación de verdad, de propiciar. Estamos en el siglo XXI, han pasado 43 años, el dolor, por cierto, de aquellos que lo vivieron en términos personales se transmite de generación en generación, indudablemente, porque el perdón no es lo mismo que el olvido. No es lo mismo que la justicia. La justicia es un acto jurídico institucional, el perdón es más bien interior. Pero cuando alguien y no exterior. cuando alguien declara, Agustín. cuando alguien declara pedir perdón y que se arrepiente, y no solamente lo dice, sino que además saca a la luz la verdad desconocida por todo, incluso conocida por la justicia, versus a alguien que pide perdón, pero no aporta nada a la verdad. ¿No te parece que son dos situaciones distintas? Por último, el punto de vista de la credibilidad de quien está pidiendo perdón. No, son situaciones indudablemente distintas. La primera es un ideal, pero el perdón no va adosado con la justicia. O sea, puede haber perdón sin justicia y justicia sin perdón. Por lo tanto, no... Pero perdón sin verdad. Eso es me que estoy la verdad refiriendo. es otra cosa. No, pero es que cuando yo pido perdón y me arrepiento de algo, de cualquier cosa, ni siquiera te voy a colocar un caso extremo como este. Yo estoy pidiendo perdón porque estoy reconociendo un acto que hice y estoy diciendo cuál fue el acto que hice. Eso, y lo estoy sacando a la luz exacto. pública. Y yo te perdono. Pero cuando yo digo que te voy a pedir perdón por algo que pienso que hice, pero no te voy a decir lo que hice y voy a ocultar la verdad. Los perdones que nosotros hemos oído y los hemos y han ¿Qué te parece? los medios, Pero esta dice, declaración de perdón de leer una por carta. todo el daño, el dolor que causé por todo el daño que causé. Por lo tanto, si hizo daño es porque hizo un acto. Pero falta entregar los antecedentes a la justicia. Eso es distinto y lo podemos analizar, pero el perdón no puede estar condicionado. El que pide perdón en las condiciones que lo hace. El que recibe el perdón, el que dice yo te perdono, no, si le pone condiciones al perdón ya es otra materia, pero el que pidió perdón lo hizo, y estoy hablando del perdón, no en este caso, lo estoy hablando si uno daña al marido, si uno daña a los hijos, a los amigos, estoy hablando del perdón en general. Cuando uno daña a alguien y yo te pido perdón... Perdona, es que sabes que para mí Sé es el daño que te hice. importante decir algo. Yo creo que exactamente por las declaraciones que acaba de hacer la diputada Nogueira, es que el problema del acto mediático que se hizo la semana, hace una semana, 2 semanas, es precisamente eso. Hoy día la diputada está diciendo que nosotros, en vez de estar buscando justicia, estamos buscando venganza. Porque al no perdonar, se nos pone en una situación en que en vez de seguir buscando la justicia que el Estado chileno le debe, no solo a las víctimas directas, sino a la sociedad chilena, porque insisto que fueron crímenes en contra de la sociedad, pareciera que quienes no perdonamos o que no decimos públicamente qué pasa con ese proceso y que lo que hacemos es insistir en la necesidad de avanzar en verdad y justicia, lo que quisiéramos es venganza, el ojo por ojo. Pero si aquí lo que estamos pidiendo es que hayan procesos y que se termine de saber lo que ocurrió en este país. Estamos pidiendo que las 1000 familias que no saben dónde están sus familiares tengan acceso a la información. Entonces, que eso, un acto como el perdón que piden estas 9 personas criminales de lesa humanidad, se convierta en transformarnos a las víctimas en las personas que hoy día, en vez de buscar justicia, buscamos venganza, para mí es ahí el problema yo creo, Javier, del que acto. segunda vez que has interpretado más lo que he dicho, Pero por segunda vez. Hablé que la sociedad
no avanza cuando no hay perdón. La sociedad no La avanza sociedad cuando no hay no verdad ava- y justicia, Claudia. Eso puede ser también. También es cierto. También es cierto. No hay ninguna duda que cuando hay verdad y justicia es un acto mínimo. avanza aún más rápido. ¿Tú crees que sí- no tengo tú crees que ninguna se duda. siguen- Imposible tú crees que que- avance Pero sin no eso. ponga en mi boca palabras e interpretes cosas que no he dicho. Hay gente, es muy fácil, porque el perdón no está radicado solamente en eso. El perdón lo tenemos como seres humanos todos los días que enfrentarnos al perdón por nuestros actos y por los actos de los que nos rodean. Y muchas veces no perdonamos y lo que queremos es que pague en las condiciones que esté aquel que me ha hecho daño a mí. Por eso digo o a que, mi que familia. la- Por que lo la tanto, discusión, en eso se pierde el es sentido. que en eso no se porque- generaliza porque hay el dolor se vive internamente e intensamente de acuerdo a la percepción de cada uno y a hechos que son evidentes. Sí, por eso Las yo- violaciones a los Usted- derechos humanos son evidentes y el dolor que causó es evidente. Y frente a esa evidencia, ¿cómo avanzamos para que al cura Monte no se le cruce violentamente y le increpen por no ir a visitar a los familiares de los detenidos desaparecidos y vaya a visitar a los militares de Punta P? Pero ¿por qué? Y con un odio que después de 40 años, que indudable uno empatiza, pero uno dice, ¿cuánto más? Ese cura que Javiera, está haciendo lo que yo puede te para quería poder preguntar una cosa. reconciliar, hay un quiebre ¿Cuánto y más hay una... cuando se avance Pero yo te quería preguntar una cosa. en lo que Entonces este duro, país es duro- necesita? es duro para la sociedad. Pero me parece muy mañoso que gracias a este acto, hoy día quienes tengamos que estar respondiendo frente a ser clementes, frente a mostrar nuestra humanidad, seamos precisamente las víctimas del horror del terrorismo Ellos de han pedido Estado. perdón sin esperar nada a cambio. ¿Tú ¿ah? crees que en Pero, Chile- pero en el Punto. discurso se mezcla Javiera, la venganza con la justicia. ¿En Chile se siguen violando los derechos humanos? Yo creo que estamos al debe con varios derechos humanos todavía. sí. ¿Cuáles? Como decía la diputada, creo que hay una enorme responsabilidad con los niños de este país. Creo que en la Araucanía se violan los derechos de los mapuches. El otro día, hace 2 o 3 semanas, vimos cómo un niño de 17 años fue baleado por la espalda en un control de identidad. Creo que estamos al debe con los migrantes, creo que estamos al debe con las mujeres, creo que estamos al debe con los privados de libertad, creo que el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles Es brutal. no debería enorgullecernos para nada, y por eso lamento que esta discusión esté mezclada de lo enormes deudas que tenemos con nuestro sistema penitenciario, con los pocos casos que hay de criminales de yo te hacía la lesa pregunta humanidad por cuando un país ha tenido que masticarse el tema de la violación de los derechos humanos, cuando ha tenido que hacer procesos de reconciliación, pedir perdón al presidente de la República, cuando es un tema que deberíamos casi tener un MBA en esta materia de cómo como sociedad construimos una sociedad más pacífica Más o respetuosa, más más respetuosa, tolerante. de mejor reconciliación. Tú has mencionado como 4 o 5 ejemplos, Daniel, en que todavía seguimos Bueno. violando, No, como dice ella, yo hago una o- distinción. derechos de Yo voy a miles de hacer una- personas. Yo voy a hacer una distinción muy radical y profunda. O sea, no voy a coincidir con la Javiera en esto, porque yo creo que lo que pasó en una dictadura es que había una intención manifiesta de violar los derechos humanos para generar miedo y terror. Sí, Y yo creo que lo que ocurre hoy día es que puede haber, yo no estoy diciendo que en no la exista. Araucanía no se genera ni miedo ni No, terror. es que yo creo que pueden haber omisiones, puede que tengamos errores, pero yo no creo que haya una intención manifiesta del Estado de generar terror. No, en absoluto. No, y, al ta- revés. y yo en eso creo que puedo tener una discusión, por supuesto, estoy dispuesto, porque yo creo que el Estado de Chile puede estar cometiendo muchos errores. Pero comparar eso, yo creo que es banalizar finalmente lo que pasó en la dictadura, y yo creo que eso es muy peligroso. A mí no me parece adecuado, no me parece pertinente. Y a veces es impopular lo que uno puede decir, pero yo también creo que uno tiene que ser responsable. Uno tiene que colocar las barreras donde están. Es muy distinto, para mí, decir, yo utilizo al Estado para provocar crímenes, no solamente con el objeto de causar dolor y angustia, sino efectivamente inmovilizar a una sociedad cuando quería manifestarse para recuperar la democracia y la libertad, que lo que pasa en el Sename, que es terrible, que yo creo que Claudia lo ha vivido y por supuesto yo creo que es espantoso, todos compartimos Pero que un niño esa sufra. fue la pregunta Pero- que hizo Agustín sí, y la Javiera lo pero es contestó muy perfecto. distinto. ¿Hay violaciones Sí, de los pero- derechos humanos? sí, pero- es otra pregunta, pues pero- Daniel, no pero es la vos- misma. Sí, es otra pregunta, pero lo que pasa es que la comparación a mí me genera... Es que no está comparando, le preguntaron. No, me genera... No, ¿Han? bueno, porque ¿Han no- habido yo otras? entiendo Sí. tu punto, a mí lo Quiero entiendo. colocar una diferencia porque puede que se violen los derechos humanos, pero en la intención Pero puede- manifiesta... no, es No, que- es que la no, intención no, manifiesta... es Es que es suena que- súper es que trivial. tiene- es Puede que- que se violen los derechos humanos. Sí, no, Entonces, pero- la gente que No, ha no. sufrido por
el tema del Sename No o sufrió la estoy Araucanía. minimizando. Lo que estoy diciendo es que no hay una intención No, es que manifiesta la intención de no causar importa. terror en la población. Es que importa el Es que resultado, es no la verdad lo que intención, dice pues, el Daniel. diputado Farfán. Uno puede moverse por muchas Es que sí, intenciones, es que buenas sí, o es que malas, sí, es pero es importante. el resultado. No, pero, bueno, el es que- resultado, pero si yo veo es que que este así gobierno están- tiene súper buenas intenciones por es los que por- niños de es que Chile, por eso no ha es- presentado ningún proyecto a favor de los niños vulnerados. Por eso Entonces, están- ¿cuál es la por- consecuencia? Por eso están definidos los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Tiene que haber una intención manifiesta del Estado de amedrentamiento y por eso se utilizan todas estas diversas maneras de reprimir, porque hay una intención de amedrentamiento. Es que es muy raro finalmente la pero- violación a los derechos humanos, entonces vamos a definir que se violan los derechos humanos siempre y cuando el Estado y de acuerdo al Estatuto Bueno, de Roma. eso así yo se- creo que es bueno, tan evidente. Pero, perdona, pero es que hay una Bueno, pero- definición de cuáles son los Pero- crímenes no, de no, lesa pero hay humanidad. algo que dice la Es un Claudia. tema de que humanidad, hay algo de de sentido. humanidad, No, pero hay algo que dice la de Claudia de dignidad sentido común. humana. Para quien ha sufrido, Sí. para quien ha sufrido Y que es me víctima. mataron a mis papás porque me quemaron una casa En la Araucanía. en la Araucanía. Yo El no Estado estoy no defendiendo, está, yo no el estoy Estado no defendiendo existe en la yo no Araucanía. estoy defendiendo es que yo creo que- la violencia pero en territorio mapuche, no estoy pero haciendo déjame- eso. déjame Pero terminar. entendí perfecto. pero creo que Pero- si vamos a tener no, pero- una conversación ok, sobre derechos pero humanos, te la complemento. atengámonos a Pero- cuáles son lo sí, que hemos pero- definido no, como humanidad, cuáles son los complementártela. derechos No, humanos. Marina, pero vivimos déjame de los complementártela. Yo conceptos. te compro la definición que tú me dices, que acabas de definir técnicamente, pero creo que se viola no solamente cuando hay una intención deliberada, yo creo que también se viola cuando hay omisión. Sí, O sea, no estamos de solamente acuerdo cuando hay en intención eso. deliberada. Estamos de acuerdo en eso y eso es lo que ¿Por qué? dije yo. Porque eso no está en la definición. Entonces, No, pero sí. Sename no es Sí, ella lo una- dijo, fue perdón, Iván que te dice no, la diferencia. no, Sename no es una intención deliberada del Estado para provocar eso. No. Pero hay sí una omisión Bueno, que eso es provoca lo que te exactamente lo respondí mismo. yo. Por supuesto. Bueno, pero eso es lo que pero hemos es violación tenido- igual. es Hemos tenido violación dos igual. problemas. Ha recogido, ella habló de omisión, pero recogiste lo que dijo Daniel en la intención. Y cuando yo hablé, dijo Daniel venganza, y yo repetí venganza, y la Javiera entendió mal de que había dicho que era un acto de venganza. Yo creo que aquí tú tienes que guardar silencio mientras nosotros hablamos, porque si no nos vas a condicionar. Lo estoy condicionando en forma negativa. Quiero hacer justamente lo contrario. No, pero los derechos pero yo humanos creo que en la estamos al Araucanía, debe. sí, Yo creo que en varios temas, en como varios dices tú, temas, yo y- comparto casi todos, excepto lo de la Araucanía, que te digo que soy de allá, mi familia es de allá, y el dolor, el terror que viven miles de chilenos que están totalmente invisibilizados en un conflicto que el Estado no ha sido capaz de enfrentar. Totalmente de acuerdo Aquí hay un contigo. problema. Este problema, ¿cómo lo enfrentamos? Donde la Presidenta de la República ha ido una vez de incógnita y otra vez de vacaciones. No ha estado Pero si como estuvo esta presidenta. semana, 2 minutos. Y no enfrentamos. Aquí tenemos Palos un porque problema. bogan, palos Mira, porque aquí No, tenemos, no, sí, es mira, supergrave. aquí tenemos Es un supergrave acuerdo, lo que aquí pasa ahí. tenemos un acuerdo, porque yo creo que el Estado está al debe Total. con todos y ¿Viste? todas las chilenas y chilenos que viven allá, sean mapuches, Es sean muy doloroso. descendientes de colonos, etcétera. Y ahí, de nuevo, el Estado de Chile, por inoperancia, ha dejado que un conflicto, que creo que mal se llama el conflicto mapuche, porque es un conflicto que vive la región, donde finalmente en vez de buscar una solución política y de sentar a los actores a hablar, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de la mesa de diálogo, pero hemos tardado mucho. Este no es un problema de la nueva democracia, no es un Años. problema... 200 Años años, de años que no de hemos años. podido solucionarlo y que hay que tener coraje para solucionarlo, porque yo creo que la solución es política y no militar, ni policial. Yo creo que es política exactamente igual que tú, y coincidimos perfectamente, Javiera. Y aquí los actores políticos no han sido capaces de sentarse a la mesa con un gobierno con decisión y decir: aquí estamos en un problema grave que afecta el alma de las personas, la región con más pobreza, Sí, lo sé, la más yo empobrecida. voy mucho, conozco mucho. Ya, es tremendo. Todos los días, ayer se quemó una iglesia en Ercilla, una iglesia quemada Yo te y diría- además reivindicada por un grupo violento terrorista mapuche. Yo te diría Entonces, ¿qué hacemos ahí? que los actores tienen muchas más ganas de sentarse a conversar. Yo hace varios meses vi un viaje que hicieron dirigentes de la SOFOFA, en la cual se encontraron con dirigentes de comunidades mapuche a conversar, que salía una noticia chiquitita en La Tercera, cuando para mí debería haber sido una gran noticia. Yo creo que hay decisión de los actores, pero creo que aquí el Estado tiene que generar condiciones, porque efectivamente aquí hay un problema, que hay hay títulos de dominio que se dieron 2 veces, o sea, hay territorios que tienen de alguna manera 2 propietarios. Y ahí hay que... Ustedes hablan de viaje, hablan del sur,
Y si ustedes quieren viajar, pero por alguna razón, Tienen que arrendar un auto. Por, ¿A dónde por nos alguna vamos? razón, Hay no, que por arrendar alguna un auto. razón, necesitan arrendar un auto, porque ya sea que el Ellas que van a suyo la Araucanía chocó, cada rato. quieren ir a la Araucanía, les recomiendo el mejor rentacar, Dunamis Rentacar, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Buenos precios, vehículos automáticos, mecánicos, sí, están en el sur. Qué bueno. Usted lo puede contratar directamente a través de www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar su vehículo. A propósito de pedir perdón, ya nos están quedando 5 minutos de programa, los quiero sacar un poco esto tanto... Para terminar el año, Tanto, ¿ah? tema de 43 años. ¿Ah? El financiamiento irregular de la política que ha significado toda una revolución en los últimos 2 años en el ambiente político y desacreditar la clase política. Antes, quizás, no sé, 8 años atrás, uno sacaba la tarjeta de diputado porque capaz que le pedían hasta un autógrafo. Hoy día, no sé, la sensación es de mucho rechazo. Y no solamente el sector, no solamente el congresista, sino que también el mundo político. ¿Y por qué cuesta pedir perdón? ¿Por qué a un político le cuesta pedir perdón? Cuando ocurrió todo esto, yo escuché a uno nomás que pidió perdón, que fue el Iván senador Moreira. Iván Moreira. Y lo dijo así abiertamente. Y le hago la pregunta a los políticos, ¿por qué cuesta pedir perdón? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de eso? Porque todos podemos cometer errores. Todos podemos cometer errores. Ahora, algunos tendrán de mayor implicancia porque se les pide un poder del Estado, digamos, mayor testimonio, por decirlo de esa forma. Pero hubo un senador de la República que se mandó un tremendo condorazo, como decimos esa expresión chilena, y fue capaz de pedir perdón y hacerlo abiertamente. ¿Por qué nos cuesta Bueno, eso? yo creo que más allá de ser diputado, senador o activista político o cualquier rol, yo creo que la política está desprestigiada por muchas razones, pero también creo que eso nos asigna una tremenda responsabilidad. Porque el hecho de estas acusaciones colectivas en torno a la política a mí me suena también a un discurso de la dictadura, aunque parezca volver al tema anterior. Esta cosa de los señores políticos, porque en el fondo, primero que nada, es un fenómeno mundial. Y yo creo que esto, en general, hay un tema con la política, con la élite, yo diría. Pero no me estás contestando No, la pregunta. voy al tiro. Y nos queda poco tiempo. Entonces termino diciendo, primero que nada, a todos nos cuesta pedir perdón, en general, frente a cualquier cosa. Es un acto de contrición y es complejo. Y segundo, también es difícil saber dónde pedir perdón cuando uno muchas veces no tiene la información colectiva. Y creo que los actos colectivos de perdón también son complejos y difíciles de asimilar por la ciudadanía. Ahora, sin perjuicio de lo cual, yo creo que sí habían habido actos de perdón, y bastante importantes, en donde muchas personas han dicho, mire, estas cosas operaban de esta manera, no era bueno, cambiémosla, estas son las nuevas reglas y así vamos a operar. Pero eso no es pedir perdón. No, bueno. No, eso es como una defensa por qué las cosas se hacían. Bueno. O una explicación, buena o mala, de por qué las cosas buena o mala, ocurrían. está bien. Pero pedir perdón es decir, yo participé en esto lo hice mal, esto no debería haberlo hecho, esto yo dañé a los que me dieron mi voto, y yo a ellos, a los electores que me dieron mi voto de confianza, yo les pido perdón por algo que no debería haber hecho. Eso yo no, salvo en un senador, lo escuché. Claudia. Yo creo que primero la desafección, el descrédito de la gente, no solamente en la política, sino en general, hemos visto que la sociedad tiene crecientemente una intolerancia frente a prácticamente casi todo. Una sociedad mucho más demandante, mucho más informada y que reclama muy empoderada en sus derechos. Por lo tanto, el descrédito no es solamente a los políticos, sino a todos en general, Sí, claro, a los eso es verdad. empresarios, a la iglesia, Sí. a los trabajadores, a todos, a las mujeres por un lado, a los hombres por el otro. Vivimos en una sociedad bastante particular donde el resentimiento, las frustraciones y la intolerancia son un fenómeno que son altamente preocupantes. Sin ir más lejos, efectivamente, ¿por qué no se pide perdón? Porque el perdón es sinónimo de fuerza y los seres humanos somos muy poco fuertes. Y muy poco expertos en mirarnos adentro y hacer un acto de conmiseración y pedir disculpas cuando nos hemos equivocado. Yo creo que cuando aparecieron todos estos actos irregulares, hubiéramos gobierno, porque aquí todos los políticos tenían cuentas pendientes. Si hubiéramos sido capaces, todos, sin distensión, de mirar a la ciudadanía y decirle, aquí hubo un financiamiento o
una forma legal que permitió que se financiara la política de manera irregular, y vamos a cambiarlo, y nunca más va a ser así, pero lo reconocemos y pedimos perdón, yo creo que se habrían evitado varios problemas y varias peleas, y el impedimento es seguir avanzando como sociedad, porque el gobierno se ha entrampado, el Parlamento se ha entrampado precisamente en un tema que hubiéramos superado hace muchos meses atrás, si hubiéramos sido capaces de decir, no había ley, la ley era altamente insuficiente, nunca más, pero aquí estamos y queremos decirle a todos los chilenos y a las chilenas que nos equivocamos, agachar el moño y decir nunca más. No fuimos capaces ninguno de hacerlo, aquí estamos viviendo las consecuencias de no avanzar con la celeridad que requieren las urgencias que los chilenos y las chilenas hoy día nos están pidiendo en montones de materias, empezando por la salud, que hoy día está harto mal, y el crecimiento económico, que está harto al debe. Ya empezamos a temas complejos. Claudia, gracias por venir a Conciencia de Valores. Es culpa de todos. Diputado, gracias por venir también Encantado. a nuestro programa. Javiera, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la Se invitación. está metiendo fuerte en la política ahora. A Más ustedes mujeres Estamos necesitamos metiéndonos. política, nos pueden así que seguir ojalá. escribiendo a través de las redes sociales, internet, Twitter, WhatsApp. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl